Los relatos de traileros o camioneros que estás por escuchar son basados en hechos reales. En este canal no se afirma o se niega la veracidad de las historias. Tú del otro lado de la pantalla tienes la última opinión. Sin más, apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. El accidentado. Confesión por Tiburcio Gámez. Relatos de camioneros. Muy buenas noches a todos. Trabajo en un tractocamión desde hace ya más de 30 años. Empecé muy joven en este oficio. Tuve una experiencia hace poco, para ser exactos en el 2019. Mi nombre es Tiburcio. Radico en el bello estado de Aguascalientes, México. Soy padre de familia y la experiencia que tuve fue con un joven quien en ese tiempo tenía la edad de uno de mis hijos. Quizás por eso este suceso me dejó marcado emocionalmente. Ese año me ausenté alrededor de más de un mes. No tenía tranquilidad, ya que había discutido con uno de mis hijos. Y eso para uno que anda de viaje por carretera no es bueno porque puede que te distraigas con tus pensamientos, los problemas y hasta el coraje que tienes y puede ocasionar una desgracia. Así pasó el tiempo y cuando llegó el momento de regresar a Aguascalientes, la noticia me alegró la vida. Cuando salí del andén de cargas, ya era tarde, pero aún así me dispuse a manejar durante la noche hasta llegar a mi destino. Me dieron las 4 de la madrugada y el camino se miraba despejado. Manejaba con las luces altas cuando repentinamente pasó lo que conocen como bochos, rebasándome por el carril izquierdo. No sé por qué me invadió la tristeza en esos momentos. Era absurdo sentirme así. Comencé a pensar en mi esposa, en mis hijos, en la muerte. Esta última me sorprendió mucho, pues no suelo pensar en ella cuando voy manejando, pues eso representa un mal augurio. Ya estaba amaneciendo cuando más adelante miré a un joven a un lado de la carretera. Este me hacía señas para que me detuviera. No me iba a detener, pero miré al bocho volcado a un lado del camino. Como te comenté hace un momento, mis hijos se me volvieron a la mente. Ya estaba por amanecer y podría ir a buscar ayuda o quien pasara cerca de la carretera y nos viera. En todo momento el joven se mantuvo a mi lado. En lo que esperábamos, el joven me comentó que estaba estudiando una licenciatura en nutrición, pero que estaba de vacaciones, así que optó por visitar a sus familiares en Temixco, Morelos. A pesar de la grata conversación con Germán, algo se sentía en el ambiente, aparte del frío de la madrugada. A lo lejos se escuchó que un camión se estaba acercando, así que me puse de pie para empezar a hacer señas para que se detuviera y así poder ayudarnos. Detuvo su unidad a unos metros de donde nos encontrábamos. Yo me adelanté a su encuentro y al verme el conductor preguntó qué había sucedido. Le expliqué lo del joven que estaba sentado sobre el asfalto, pues este se encontraba herido. Cuando llegamos a mi tráiler, el joven ya no estaba. Fue cuando el otro acompañante del conductor comenzó a llamar por radio, dando informes de la ubicación del accidente. No miraba a Germán por ningún lado. El otro conductor del tráiler y yo nos bajamos para echar un vistazo si el joven estaba tratando de sacar alguna pertenencia. Me preguntó si estaba seguro que el joven venía solo. Le comuniqué que yo no había bajado, pues el joven se miraba muy lastimado y apenas si se podía mover. Cuando llegamos al auto, sentí como todo se me nublaba a mi alrededor.
El compañero me recargó en el vehículo para después sentarme. Tuve que calmarme a pesar de lo impactante del accidente. Tuve que llevarme las manos a mi boca para no gritar. Sentí como todo a mi alrededor daba vueltas, y al momento que me puse de pie vomité. Entre aquellas dos personas tuvieron que ayudarme a subir a la carretera, pues sentía que mis piernas me temblaban como gelatina. Cuando me senté en el asfalto me dijeron que era normal que me sintiera así, y nuevamente me preguntaron por el joven. He aquí lo macabro de esto. Dentro del automóvil estaba el cuerpo sin vida de Germán. Sus ojos verdes estaban abiertos, y me hice la pregunta: ¿qué fue lo último que miró el joven? Yo solo señalé hacia el bocho, y ambos guardaron silencio. Al cabo de unas horas llegaron los paramédicos y la Federal de Caminos, y ellos se hicieron cargo del cuerpo. Antes de retirarnos, proporcionamos nuestros datos y les di mi explicación que había visto el auto accidentado, pero nunca miré lo que le había sucedido. Pasé unas horas charlando con un joven que ya tenía varias horas de haber fallecido. Los nervios y el miedo me traicionaron al enterarme de que a quien asistí en ese tramo carretero fue a un muerto. Una persona que ya tenía 4 horas de fallecido. En mis adentros sentí pena por los padres de Germán ante la pérdida de su hijo. Esta fue mi experiencia, y a partir de ese día he tratado de no discutir con mi familia, pues uno nunca sabe si ese momento será el último en verlos. La mujer del bulevar. Confesión por Abelardo Orduño. Muy buenas a todos. Soy originario de Mexicali, Baja California. Soy camionero ya desde hace más de 28 años. Tengo una anécdota que tuve hace algún tiempo. Esto sucedió antes de la pandemia. Una tarde mi jefe me mandó a entregar una carga de varillas a Puerto Peñasco, Sonora. No me dejó opción, pues la carga tendría que estar muy temprano por la mañana. Este es un viaje de alrededor casi 4 horas. Tuve chance de ir a descansar un rato a la casa para así salir a medianoche para Peñasco. Por alguna razón me sentía extraño y un poco nervioso. Mi esposa lo notó y me pidió que no fuera. No vaya a ser que te pase algo en el camino, me dijo ya también nerviosa. Estuve tentado a no hacerlo, pero el tráiler ya estaba cargado y no por esa situación iba a dejar de ser responsable. Me acosté a dormir, pero serían alrededor de las 11 de la noche cuando desperté exaltado. No quise volver a recostarme para dormirme nuevamente, pues ya faltaba poco para agarrar el camión. Escuché la voz de mi esposa como si estuviera conversando con alguien en la cocina. Era mi suegra. Aunque suene extraño, tengo buena relación con la señora. Ella se iba a quedar en casa con los niños, mientras mi esposa me acompañaba a Peñasco. Ella le explicó lo intranquilo que estaba y no quería dejarme ir solo. Eso es algo que le agradezco a mi mujer, porque nunca me ha dejado solo ante las cosas de la vida. Por cierto, ella se llama Rosalba. Sería pasada la medianoche cuando estábamos por salir de Mexicali. Poco a poco, las luces de la ciudad se fueron quedando atrás. Rosalba y yo conversamos durante todo el trayecto, quizás para hacerme olvidar la intranquilidad que sentía. No sé por qué razón me desvié por el Boulevard Costa Diamante. Todo se miraba tranquilo. Como estábamos ya por llegar, me detuve, y mientras Rosalba bajaba en acompañarme para revisar una de las llantas delanteras. En eso estábamos cuando ambos sentimos una ráfaga de aire frío. El silbido del viento
no se hizo esperar. Fue cuando a unos metros delante de nosotros miramos a una mujer vestida de blanco pasar de lado a lado del boulevard. Pese a que yo solamente miraba a aquella mujer, pero no era así, pues sentía como mi esposa apretaba mi brazo en señal que tenía miedo al ver eso. No lo podíamos creer. Ni un solo momento le quité la mirada, aunque sentía que moría de miedo. Aquello era una aparición. En el lugar donde deberían estar sus pies, en su alrededor había una espesa niebla. Su andar era despacio y tranquilo. Su cabello negro se movía como si una ráfaga de viento fuerte soplara frente a ella. Su vestido de igual manera se ondeaba en su andar. Estábamos atónitos. Mi esposa y yo miramos aquel espectro pasar delante de nosotros. Cuando estuvo del otro lado del boulevard, esta desapareció con la negrura de la madrugada. Quizás fue tanta nuestra impresión de haber presenciado aquello que tardamos unos minutos en reaccionar. Nos subimos al camión para irnos lo más rápido posible. Rosalba y yo nos mantuvimos callados en lo que restaba del trayecto. No sé si en algún momento hubo algún accidente por ese boulevard o era algún alma en pena de antaño. Quizás era la muerte que solo iba de paso por esos caminos. Muchas gracias por contar mi experiencia. La Santa Muerte me ronda. Relatos de traileros. Siempre he disfrutado mi trabajo. Llevo más de 16 años como chofer de camiones, tráiler tras cabos. No me detengo para aprender el manejar todo tipo de camiones de carga. Me llamo Julio Mazariegos. Soy originario del país de Guatemala. Lo que te narraré me sucedió cuando recién empezaba a andar de chofer en los camiones. Mi padre, que en paz descanse, me enseñó este oficio, cosa que hasta el día de hoy le agradezco. Tuve la fortuna de trabajar para una línea de trailers en mi ciudad natal. El patrón me tenía en buena estima, así que pronto me hice como empleado de confianza. Tanto que por él saqué mi pasaporte para poder llevar la carga al vecino país del norte, México. Y fue aquí donde tuve la mala suerte de tener un encuentro con lo sobrenatural. Conocí a un chofer oriundo de Tlaxcala, apodado El Mani. Este era un devoto fiel a la Santa Muerte y traía una imagen pegada en el tablero del camión, así como tatuajes y una gran cadena de plata de la cual vendía una imagen de ella. A mí me pareció algo repulsivo que una persona adorara a dicha deidad, pues para mí solo Dios es el que concede las cosas que uno le pide. Pero creo que en esa experiencia me di cuenta que cada persona es libre de adorar a la deidad que quiera. Puedo asegurarte que mi falta de respeto a ella fue notoria. Mi intención en ese viaje era quedarme por una semana, la cual disfruté. Pero ya faltando 2 días para regresar a Guatemala, fue cuando conocí al sujeto ya mencionado. Este no era nada agradable. Pareciera estar molesto con la vida. Para él, todos a su alrededor eran inferiores. Eso es porque se sentía protegido por su santa, me comentó uno de los trabajadores de la empresa donde había dejado el remolque. Mi camión saldría antes del anochecer, y al momento que revisaba que los papeles estuvieran en orden, fue cuando él se me acercó para reprocharme por qué miraba de esa manera tan fea a su santa. No supe qué contestar, porque no me esperaba qué estaba ocurriendo. Solo tomé los papeles y al momento que me iba a retirar, me dijo que me anduviera con cuidado.
ya que a ella no le gustaban los desprecios de las personas que ni siquiera se dignan a conocerla un poco. Solo me di la vuelta y salí del lugar. Por alguna razón me sentía nervioso y hasta cierto punto con miedo, pues sí tenía el conocimiento que es vengativa. Así que me subí a mi camión, no sin antes despedirme de los buenos amigos que hice en ese lugar. Manejé gran parte de la noche hasta que me sentí cansado. Llegué en plena madrugada al aparcadero. Solo se encontraban como 6 camiones a lo mucho. Al lugar llegué creo que justo a tiempo porque comenzó a llover. Apenas me estaba quedando dormido cuando escuché que tocaban el vidrio de la ventanilla. Por un momento creí que era alguno de los traileros que necesitaba ayuda, pero al asomarme no se encontraba nadie. Pero al regresar al interior del camión, miré hacia el lado de la carga y al final de esta se miraba la silueta oscura. Aquello no era un ser humano. Su altura era enorme, a pesar de que había algunas farolas encendidas en el parqueadero. Pero donde se encontraba eso, en el lugar solo había oscuridad. Recordé las palabras de El Mani. Con voz temblorosa y con miedo tuve que pedir perdón a la Santa Muerte por haberla ofendido. Me di cuenta que es una deidad a la cual no se le debe ofender. Ya lo que restaba de la madrugada no pude dormir, así que esperé a que saliera el sol y emprender mi camino. Uno de los camioneros me comentó que algo había visto rondar mi camión. Le dije que yo también. Aseguró que aquello era una bruja, ya que por esa región habitaban las pactadas con el maligno. Pero para ser honesto, puedo asegurarte que una bruja no se mira así como aquel ser. Para mí que era la Santa Muerte que se me manifestó para que no me burlara de las creencias de las personas y respetara sobre todo a las deidades. A partir de ese momento, ya no quise regresar a ese país. Me consideré culpable por no respetar sus costumbres. Ya estando de regreso en mi tierra, al cabo de unos meses renuncié a la empresa. Hasta el día de hoy no me arrepiento. Sigo haciendo lo que más me gusta, y eso es lo que importa. No he vuelto a ver a la Santa Muerte nuevamente. Se desvanecieron en la nada. Relatos de traileros. Buenas noches, me desempeño con el oficio de trailero. Es verdad que en las carreteras suceden muchas cosas con lo sobrenatural. Yo escuchaba a mis compañeros cuando contaban sus experiencias. Me decían que ojalá y a mí no me llegara a suceder eso. No me causaba risa ni chistes sus anécdotas, pues nadie estamos a expensas a que nos suceda algo parecido o peor que ellos. Mi nombre es José Matías Chávez y esta es mi experiencia. Ya tengo algún tiempo trabajando para una empresa de madera. Mis viajes siempre han sido a distancias cortas. Solo en una ocasión tuve que viajar a otro estado, y es donde tuve una experiencia de la cual no tengo la explicación de lo que sucedió. Uno de los camiones se había llevado al taller, ya que este tenía problemas con la transmisión, lo que impide que el camión se niegue a entrar en la marcha correcta, y esto podría ocasionar un accidente grave. Así que don Gilberto me pidió que llevara la carga hasta Tepic, Nayarit. Como te dije, mi recorrido es en corto, y el salir a otro estado me emocionaba. Así que me dispuse a salir de Durango al día siguiente. Por desgracia, en esa ocasión, no me podrían acompañar mi esposa y mis hijos. Salí de casa rogando a Dios
no tener ningún contratiempo y me permitiera llegar y regresar con bien. El trayecto de Durango a Tepic todo fue bien, pero ya de regreso ocurrió algo que hizo que me demorara. Era una ruta que solo la había recorrido de día, pero mi patrón me pidió que regresara esa misma noche después de la descarga. No pude objetar a mi pesar, así que me dispuse a regresar esa misma noche. Eso me estresó un poco, pues no quería tener ningún retraso. Uno de los trabajadores me dijo que era mejor no recorrer las carreteras de noche, pues los del crimen organizado, los asaltos, están a la orden del día. No te voy a mentir, eso da mucho miedo, pues si te llega a ocurrir algo con ese tipo de personas, no la cuentas. Ya llevaba horas manejando y pasé por Valle Lerma y metros más adelante. Repentinamente en ese tramo de la carretera, entre las luces del tablero, comenzaron a parpadear. Creí por un momento que el camión se iba a apagar en cualquier instante. Ni la radio ni el celular tenían señal. En la radio solo se escuchaba la estática. Sentí como el camión comenzó a disminuir la velocidad y las luces se apagaron por completo. No había tanta circulación de vehículos, y eso en cierto modo parecía mejor por si el camión no podría maniobrarlo, y no quería llevarme a un inocente cristiano entre las llantas del camión. De la nada el camión se apagó, pero aún llevaba viada por la velocidad. En cualquier momento tendría que orillarme, y ni de loco pensaba bajarme de la unidad. Repentinamente, en ese tramo de la carretera, el camión comenzó a tomar la velocidad a la que yo venía manejando. Las luces dejaron de parpadear. La radio dejó de escucharse estática. Con las luces aún parpadeando, se iluminó la cruz del rosario que cuelga del espejo retrovisor. Como pude lo quité y lo enredé en mi mano derecha. Le pedí a Dios que me cuidara y no permitiera que me accidentara en medio de la nada. Después de unos minutos, el camión poco a poco comenzó a tomar la velocidad que traía. Pero antes de eso miraba unas siluetas cruzar la carretera. Estas parecían de unos niños. Por unos momentos pensé, ¿qué hacían esas criaturas a esas horas de la noche en un lugar desolado? Pero así como salieron de la nada, así dejaron de verse. Apenas se había recorrido una corta distancia, cuando se comenzaron a ver a lo lejos las luces del próximo poblado. Decidí pasar la noche resguardado donde hubiera personas, y aparte más valía prevenir que lamentar, porque quizás lo que me acababa de ocurrir sucedería nuevamente. Gracias a Dios, llegué a mi destino de día. El patrón me puso una buena regañada por no haber hecho lo que se me dijo, pero eso no me importó en lo más mínimo. Yo no iba a arriesgar mi vida solo porque él quería que se cumpliera la orden. Ya estando más tranquilo, semanas después, les platiqué a los que viajaban más de seguido para Nayarit. A ninguno de mis compañeros les ha sucedido algo parecido. Solo uno de ellos atinó a decir que quizás en ese tramo de la carretera hayan fallecido en accidente. Ninguno de nosotros sabe con certeza qué fue lo que sucedió aquella noche. Por si las dudas, ninguno de ellos jamás ha vuelto a pasar por ese lugar en las noches ni en plena madrugada. A mí hasta el día de hoy no me ha vuelto a suceder algo así como en aquella noche. Infraescuchas, hasta aquí el programa del día de hoy. Esperando que les haya agradado y no olviden enviar sus relatos si tienen algo que contar. Agradecemos a todos aquellos traileros y camioneros, taxistas o conductores que nos hacen llegar sus experiencias.
Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.